Hoy preparé un delicioso bistec facilísimo, riquísimo, económico y rendidor. Ojalá que se queden a ver la receta porque les tengo un secretito para que preparen este bistec. Hola, bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Pues a continuación vámonos con los ingredientes. Y aparte les tengo un ingrediente secreto para que les quede este bistec delicioso. Recuerden, no es necesario que anoten nada. Aquí abajo en la descripción del video o al final del mismo van a encontrar la lista para preparar este bistec delicioso. Pues ahora sí, manos a la obra. Vamos a comenzar con la preparación de la salsa y para esto en el agua que les había comentado vamos a agregar los jitomates que yo los partí para que se ablanden más rápido. Aquí agrego los jitomates, los 2 chiles serranos, los vamos a dejar hervir unos 5 minutos. Es manteca de cerdo que no se imaginan ese delicioso sabor que le va a dar a nuestro bistec. Vamos a poner más o menos cucharada y media y vamos a dejarla aquí a que se caliente perfectamente. La manteca ya está lista, podemos ver porque está saliendo humo y ahora vamos a agregar el bistec. Ya que tenemos el bistec en el sartén, vamos a agregar sal. Yo le voy a agregar como una cucharada cafetera, un poquito menos. Pimienta al gusto. Y aquí vamos a empezar a mover la carne para que se dore pareja. La manteca ya empieza a oler y no se imaginan este sabor tan agradable que le da al bistec. Aquí la vamos a dejar unos 8 minutos más o menos. Los jitomates ya casi están listos. Vamos a agregar los tomates y los vamos a dejar nada más hasta que cambien de color. El bistec ya está listo. Como pueden ver, lo dejé un poco dorado. Queda más rico si lo dejan dorar un poco. Y los tomates y jitomates ya están listos. Vean, los tomates están firmes, pero ya cambiaron de color. Y los jitomates sí ya están suaves. Ya está listo para preparar la salsa. En el vaso de la licuadora vamos a agregar los chiles, los jitomates y los tomates. Al jitomate le pueden quitar la piel si gustan. Yo se la dejo, no me molesta si le quedan pedacitos de la piel o también la pueden colar. Agregamos el agua de la cocción, nada más voy a agregar la mitad y si la quiero más calduda le agrego la otra parte. Agregamos también los dientes de ajo y vamos a agregar una cucharadita de sal y licuamos. Como todo está muy caliente, podemos taparle con una toallita para que no vaya a botar la tapa. Ya que está lista la salsa, se la vamos a agregar al bistec. Vamos a dejar que hierva unos 3 minutos para que vaya tomando el sabor y esto huele riquísimo. Ya estoy calentando unos frijolitos refritos para acompañar este delicioso bistec. Pues este bistec delicioso ya está listo. Ahora sí podemos montarlo. Este delicioso bistec, vean, con mis frijolitos, le puse unos totopos, un chilito de árbol por si alguien quiere más picante y un pedacito de panela, pero eso es opcional. Y vean el bistec, qué rico. Y como ven es rapidísimo de prepararlo. Para un desayuno, una comida, les va a quedar increíble. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta receta que sé que les va a encantar. Me mandan su comentario a ver si les gustó y a su familia también. Pues recuerden suscribirse a mi canal El Sazón de Silvia, compartirlo con sus amigos y deditos arriba. Nos vemos en la próxima receta y yo me quedo disfrutando de este delicioso platillo. Un poquito de panela, frijolitos y la carnita con chile. Con tortillas, con totopos,
Con lo que sea les va a quedar increíble. Delicioso, prepárenlo. Los ingredientes que necesitamos son 500 gramos de bistec, del que ustedes quieran. Yo tengo bola, 3 jitomates, tengo también 8 tomates verdes, 2 chiles serranos, 2 dientes de ajo, sal y pimienta al gusto y agua suficiente para cocer jitomates y tomates. Y aparte les tengo un ingrediente secreto para que les quede este bistec delicioso. Pues ahora sí, manos a la obra.